Estamos con el video número 78 de Economía Política. Vamos a analizar en este video material de Alfredo Calcaño, qué es y qué no es la deuda externa. Como hacemos siempre, lo vamos a analizar críticamente y enfatizando sobre todo aquellos aspectos que se interrelacionan, se vinculan, forman parte de un fenómeno económico-jurídico que les interesa, les debe interesar básicamente a ustedes. Bien, la primera cuestión que se plantea no es fácil de resolver, la hemos comentado. ¿Qué es la deuda externa? ¿Por qué se llama externa? Y esta pregunta es compleja, la debemos ir desmenuzando. Podemos comenzar diciendo que habría tres criterios para definir deuda externa. El carácter externo de una deuda. Por un lado, la diferenciación entre residentes y no residentes de un sistema económico o de un país. Fíjense ustedes que acá nuevamente nos topamos con la dificultad para compatibilizar la idea de nación, la categoría de nación como categoría jurídico-política histórica, con límites geográficos, y las categorías económicas que obviamente ante una realidad de desplazamiento y ubicación geográfica en un conjunto de países de distintos agentes de distinta procedencia, se complica notablemente el panorama y es un tema que hay que trabajar en cada caso con mucho cuidado. ¿Por qué decimos esto? Porque el concepto de residencia, a partir del cual se construye toda la balanza, la registración de la balanza de pagos, es un concepto bastante problemático, porque tanto en el caso de las personas físicas como en el caso de las personas jurídicas, existe la formalidad, es decir, la residencia de una persona en un determinado lugar, la nacionalidad, y después el lugar donde tiene la sede de su actividad económica, que puede coincidir o no coincidir. Esto da origen a la división entre residentes y no residentes, que no es exactamente coincidente con la nacionalidad. Puede haber un argentino no residente y puede haber un no residente, un no argentino que funcione como residente. Y no son temas que confunden y hacen más complejo la cuestión del endeudamiento, porque la contratación de deuda externa no es otra cosa que una relación de débito-crédito entre un deudor y un acreedor, con la salvedad o con el elemento adicional de que el acreedor es no residente y el deudor es residente. De manera que ya vamos a ir viendo cómo esta dificultad para dividir, reconocer residencia de no residencia, ha sido objeto de muchos trabajos, se está estudiando ahora porque toda la contabilidad del Banco Central y toda la contabilidad del INDEC también trabajan, de la balanza de pagos en el INDEC, trabajan con estos criterios y son sumamente, pueden señalar información que no traduce la realidad de los hechos económicos. Bueno, la otra forma más sencilla y es trabajar con identificar la moneda en que está nominada el título de deuda. Si está nominada en moneda nacional es deuda interna, y si está nominada en dólares o en otra moneda no nacional, divisa en general, será deuda externa. ¿Esto qué quiere decir? Que
que la relación deudor-acreedor se establece. El deudor se compromete a pagar una determinada cantidad de una moneda que no es la moneda en la que desempeña sus actividades y sus negocios. Esto es importante. Por ejemplo, una empresa que emite títulos y los vende en el exterior, títulos de deuda, por ejemplo, está pidiendo, solicitando ingresos de dólares para financiar, supongamos, proyectos de inversión, y se está comprometiendo, proyectos de inversión, supongamos una fábrica, una planta automotriz, para vender automóviles, y lo que va a suceder es que si esos automóviles, cuando se produzcan, se venden en pesos argentinos, va a haber un desfasaje entre la moneda de los ingresos de la empresa y la moneda en la que la empresa tiene registrados sus pasivos. En una situación de globalización y de hegemonía de una moneda nacional, como es la hegemonía del dólar, esto es complicado. El tercer tema es un tema muy vinculado al derecho y es el tema de la jurisdicción. Siempre, digamos, estamos hablando de un fenómeno multidimensional, porque este fenómeno se puede analizar desde el punto de vista económico, donde vamos a agregar algo sobre los flujos de ingresos y ingresos a un sistema económico a partir del endeudamiento externo. Se puede analizar desde el punto de vista de la política, un análisis político, entendiendo, digamos, observando las relaciones de poder que se establecen entre los deudores y los acreedores, los deudores, los acreedores y las naciones, y también tiene una dimensión netamente jurídica en cuanto a que, como todo contrato, debe existir un tribunal de referencia, una jurisdicción que resuelva las dificultades, la incobrabilidad, la morosidad. Bueno. Y acá lo que sucede es que muchas veces la deuda es externa porque se produce un fenómeno jurídico que ya hemos mencionado, que es el de la cesión de jurisdicción, donde no solamente las empresas privadas, sino el Estado se compromete, acepta que ante problemas con sus acreedores, quienes van a resolver van a ser tribunales de otra nación. Entonces imagínense ustedes que es una situación muy compleja para pensar desde el punto jurídico, porque lo que estamos diciendo es que el Estado Nacional está participando en un litigio, está siendo objeto de un litigio, donde está juzgado por un tribunal que no es el Poder Judicial de la nación. Bien, entonces, todo esto, como de costumbre hacemos, señalar las distintas alternativas y los distintos problemas para que ustedes puedan pensar y hacerse preguntas, generar consultas, más que pasarles a ustedes algún concepto así para repetir o recordar. Señala Calcaño algo importante cuando habla del impacto macroeconómico. Ahora nos desplazamos al análisis un poco más de carácter económico y se utiliza lo que nosotros conocemos bien a partir del multiplicador keynesiano y de nuestro modelo de flujo circular. Y lo que él está intentando mostrar que el análisis de estos flujos, cuando se introduce el tema de la deuda, se introducen los flujos derivados del endeudamiento externo, ha llevado a interpretaciones discutibles sobre de qué se trata realmente el endeudamiento externo. Así que lo hace usando la ecuación macroeconómica fundamental. Es sencillo, lo que él está señalando es que en la ecuación macroeconómica fundamental incluimos el saldo comercial, es decir,
Las exportaciones forman parte de la demanda agregada y las importaciones forman parte de la oferta agregada. O se restan a la demanda agregada. Si tomamos, por ejemplo, el flujo neto a partir de la contratación de deuda externa, ¿qué sería el flujo neto? Es decir, bueno, la contratación de deuda a través de la emisión de títulos nominados en dólares, por ejemplo, cuando lo que va, el impacto macroeconómico que va a ocasionar en una primera instancia es el ingreso de divisas. ¿Por qué? Porque los títulos se van a emitir, se van a vender, digamos, se colocan en los mercados secundarios internacionales a través de procesos de intermediación bancaria muy complejos, es decir, no es que el Estado sale solamente a vender los títulos. Y por otro lado, en las economías que ya, digamos, en economías globalizadas desde el punto de vista financiero, todas las economías tienen desde hace décadas, por no decir siglos, un flujo ya constante de endeudamiento y pago de intereses y devolución del capital. Es decir, esto se ha transformado en un rubro muy importante de entradas y salidas de dólares. La contratación de deuda, es decir, asumir los pasivos en moneda extranjera y después digamos, se corresponde con un ingreso de dólares y después los sucesivos pagos que son salidas de capital. Entonces, lo que se plantea es que si nosotros observamos la estructura de la balanza de pagos y su sistema de contabilidad de doble entrada, de partida doble, nos vamos a dar cuenta que mirando un poco la balanza, vamos a mirarla, vamos a registrar, a recordar, nos viene bien algunas las cuestiones de la registración, nos damos cuenta que si dividimos en los dos grandes grupos, cuenta corriente y cuenta financiera, para hacer un sistema simple, lo que vamos a tener son, en el lado de la cuenta corriente, registrados los ingresos de divisas, que son básicamente, supongamos, exportaciones, y los egresos de divisas, que son importaciones. Agreguemos dos rubros importantes para lo que estamos analizando en la cuenta corriente. La remisión de utilidades por parte de empresas transnacionales, que son salidas de dólares, y los pagos de intereses de deuda externa, que se registran en la cuenta corriente porque recuerden ustedes que la cuenta corriente contabiliza, de la balanza de pagos, contabiliza en la parte no comercial todos lo que se llaman las remesas financieras a factores de producción extranjeros y desde afuera a factores de producción nacional. Entonces, lo que vamos a tener ahí es un saldo. Si este saldo es positivo en la cuenta corriente, quiere decir que las exportaciones financian de alguna manera la entrada de dólares, financia los pagos de la deuda, las importaciones y la remisión de las utilidades de las empresas. Si el saldo es negativo, ahí aparece el movimiento de la cuenta financiera. En la cuenta financiera, la interpretación de la cuenta financiera es importante. ¿En qué sentido? Que la cuenta financiera tiene un criterio de registro que es, de alguna manera, la otra cara de la moneda, o inverso de la cuenta corriente. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes. Porque cuando en la cuenta financiera hay ingresos de divisas, y si este ingreso de divisas se corresponde con un proceso de endeudamiento por venta de títulos, es verdad que están ingresando dólares, pero también es cierto que se está registrando, y eso es lo que registra la cuenta, un pasivo. Entonces, ubiquémonos en que no tiene nada que ver el origen y las características de este ingreso de divisas con lo que estamos observando en la cuenta corriente, que tienen que ver con flujos comerciales y de pago de factores.
cuando los residentes compran, esto también es interesante, cuando los residentes compran títulos en moneda extranjera, o por ejemplo, compran divisas, ahí va a haber una salida de divisas. Va a haber una salida de divisas que es muy importante porque fíjense que ahí se registra todo el volumen de activos, cuentas bancarias, distintas formas de acumulación de riqueza que tienen los residentes y que deciden cambiar la forma de esa riqueza por títulos de deuda, acciones nominadas en dólares. Entonces, estos movimientos de la cuenta financiera, estas salidas de divisa, que no tienen como contrapartida una compra de un auto importado, sino que tienen como contrapartida un enriquecimiento de un residente, es paradójico, porque ahí es donde podemos observar la fuga de capital. Entonces, retomando este esquema de la balanza de pagos, obviamente el saldo de la balanza de pagos tiene un tratamiento similar a el saldo de un estado de situación patrimonial similar, contable de una empresa. ¿En qué sentido? En que la cuenta en donde se registra el aumento o disminución del stock de divisas va a servir de contrapartida para saldar los saldos de la cuenta corriente y de la cuenta capital. Entonces, tomemos un ejemplo. Vamos a suponer que la cuenta corriente tiene saldo negativo. Vamos a suponer que la cuenta financiera tiene saldo positivo. ¿Por qué? Porque se contrató más deuda de la que se emitió. Entonces, lo que va a suceder es que la comparación de estos dos saldos, el neto de estos dos saldos, va a ser idéntico, exactamente igual, a la disminución o aumento del stock de divisas del sistema económico. Digamos, el stock de divisas registrado está en el Banco Central, en los bancos comerciales y en las casas de cambio. Después existe un stock de divisas no registrado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que presentado así, la balanza de pagos, parecería o podría concluirse que los movimientos en la cuenta de capital, en la cuenta financiera, están inducidos por los movimientos en la cuenta corriente. Vamos a decirlo de una manera sencilla. Una interpretación sería: aquellas economías que importan más de lo que exportan, tienen un saldo de cuenta corriente negativo, tienen que endeudarse para pagar las importaciones que no pueden pagar con sus importaciones. De esta manera, vamos a suponer que lo que se importa son bienes de capital. Podríamos tener la impresión de que exportamos materias primas, esa exportación de materias primas no alcanza para importar los bienes de capital que es necesario, que componen la inversión necesaria del sistema. Entonces, esas importaciones de bienes de capital se financian con deuda. Visto así, el endeudamiento externo se presenta de alguna manera parecido al endeudamiento de una familia o de una empresa. Es decir, si una familia quiere comprar un auto, compra el auto con una prenda y tiene que pagar. Si una empresa quiere invertir en nuevas maquinarias, se endeuda. Este razonamiento hay que invertirlo cuando analizamos el tema de la deuda externa, porque en realidad
en realidad, los movimientos de capitales transnacionales, desde hace ya 30, 40, si no 50 años, se han acelerado y se han incrementado de manera tal que son los saldos de la cuenta financiera los que van autogenerando la necesidad de endeudamiento. Por supuesto que nosotros explicamos claramente que en el caso de Argentina hay un desequilibrio estructural, etc. Pero la idea de que la disminución, digamos, la contratación de deuda es una especie de ahorro externo que viene a financiar la inversión en el territorio nacional, es falaz, no obedece a la realidad financiera actual. Fíjense ustedes que el ahorro externo, como tal, es problemático en cuanto a ese análisis, como habíamos enunciado. ¿Qué pasa cuando hay patrimonio y aumenta el patrimonio externo de los residentes? Siguen siendo residentes, vamos a decir, las empresas que fugan divisas, las empresas que hacen operatorias para sacar divisas y transforman sus utilidades en divisas, figuran como residentes. ¿Por qué? Y bueno, tal vez porque tienen la sede en la Argentina, o porque tienen una cantidad de años operando en Argentina. Y en realidad están funcionando en sentido contrario de lo que plantea el concepto de residencia, o por lo menos en su idea original. El inversionista, lo que Calcaño denomina el inversionista no residente, puede perfectamente ser un argentino. Es precisamente quien compra deuda en dólares o compra deuda en pesos y la convierte en dólares. En estos últimos años y días se ha agudizado este movimiento de este flujo en Argentina a través de lo que se conoce como operaciones de contado con liqui. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se compran en pesos títulos de acciones de empresas nominadas en dólares, se transfieren los pesos, se depositan los pesos en un banco que tiene oficinas en Argentina y oficinas en otros países. Se compran las acciones, se venden en dólares en otro país. De manera que este es un circuito para transformar moneda nacional en divisas. Esta es la esencia del funcionamiento actual de los circuitos financieros de endeudamiento externo. Comentemos dos cosas que señala Calcaño, tres aspectos que son muy, muy, muy importantes. Y uno es netamente jurídico. El primero es el de la moneda. Entonces, nosotros lo que tenemos son, en el caso nuestro, pesos argentinos y dólares. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos monedas? El dólar es una moneda nacional porque la emite un Estado, es la moneda del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, funciona como moneda internacional. Esto implica una situación de hegemonía monetaria y política que se empezó a consolidar después de la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos abandona el patrón oro, anuncia el presidente Nixon que el dólar ya no tiene respaldo en oro, y sin embargo el dólar sigue siendo aceptado legalmente
y políticamente como la moneda de respaldo de las otras monedas. Entonces ahí tenemos un problema de globalización, un problema de un sistema monetario internacional con una clara hegemonía de una nación. Vamos a ver si podemos agregar más videos sobre esto. Obviamente que en directa relación con esto es que la moneda doméstica, digamos, por llamarlo de alguna manera, en este caso el peso, se transforma en una moneda tal cual con soberanía reducida. No es una moneda totalmente soberana. En la medida en que el Estado no emite la moneda en la cual se endeuda. Esto lo tenemos que relacionar, es decir, se endeuda en dólares, esto lo tenemos que relacionar con lo que veíamos en los otros videos sobre la capacidad del Estado de financiarse a sí mismo, es decir, de financiarse emitiendo títulos y utilizar esos títulos como respaldo para emisión monetaria. Bien, esta posibilidad no existe con el dólar, con lo cual se transforma también la estructura de poder y la estructura de toma de decisiones de los bancos centrales y de los distintos gobiernos y naciones. Bueno, y la última es muy especial, la última cuestión, es el marco jurídico internacional. Si ustedes se ponen a revisar y a buscar antecedentes, vamos a ver si podemos aportar algo más. Hay trabajos muy interesantes en la línea del doctor Olmos. El doctor Olmos es un abogado que falleció y hizo una enorme y minuciosa investigación sobre la ilegalidad de la deuda, del proceso de deuda externo argentino a través de los años. Obtuvo un fallo favorable, el famoso fallo Ballesteros, diciendo que gran parte de la deuda externa argentina era ilegal. Y ahora su hijo, que es un gran investigador, que ha sido asesor del gobierno de Ecuador, de Correa, en temas de renegociación de deuda, está llevando adelante también acciones tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de las últimas emisiones de deuda. Vamos a ver si podemos comentar algo con más precisión. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso que hemos observado de los que se denominaron los fondos buitres, la justicia de Nueva York, que es una determinada justicia, decide sobre un Estado soberano. Y esto también muestra un elevado grado, es importante este señalamiento de este trabajo, un importante grado de inseguridad jurídica. Entonces, les recomiendo, lo interesante que lean para observar mejor este punto. En el año 2014, ustedes capaz que recuerdan las imágenes, por iniciativa de la Argentina, en un trabajo diplomático muy significativo y por amplia mayoría, se emitió, en la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la resolución 68/304, que exigía la conformación de un marco legal multilateral para la reestructuración de deudas soberanas. Es decir, lo que planteaba la Argentina es que debe existir una especie de tribunal, por llamarlo de alguna manera, multilateral internacional, donde se discutan los temas del endeudamiento externo, y no los tribunales de cada país. Bien, hay una cuestión importante que también señala Calcaño, que vincula
hemos observado que el endeudamiento externo se ha transformado en un fenómeno mayoritariamente financiero, cuya la evolución de sus flujos se mide en gran medida en la cuenta financiera de la balanza de pagos. No nos quedemos con la versión de que del endeudamiento obedece a un déficit de la estructura productiva y que nos endeudamos para financiar inversión y estructura productiva. En realidad, él sitúa un hecho histórico importante que fue la crisis, lo que se denominó la crisis del petróleo del año 1973. Ustedes pueden buscar información adicional, pero lo que sucedió en esa instancia fue que los países productores de petróleo, muchos de ellos países de Medio Oriente, lograron organizarse de manera tal que el precio del petróleo tuvo un aumento muy significativo. Y esta commodity, el petróleo, que hasta ese momento había sido una commodity que no definía la estructura política internacional, dividió al mundo entre países productores de petróleo y países no productores de petróleo. Digamos, generó una serie de reacomodamientos en las estructuras políticas. Pero además generó una masa importantísima de riqueza acumulada en las cuentas, en los saldos de los países exportadores de petróleo, que vieron incrementar notablemente el flujo de ingreso de dólares en sus economías. Este flujo se inyectó, se los denominó en su momento petrodólares, porque provenían del petróleo. Estos petrodólares se canalizaron a través del sistema bancario, comenzando por el sistema, las sucursales de los grandes bancos en Europa. Y esta masa de dinero, este capital financiero, comenzó a buscar distintas alternativas en el mundo para autocapitalizarse, es decir, para generar ganancias a partir de su propia multiplicación. Dicho de una manera, otorgar préstamos para recuperar el dinero más la tasa de interés. Entonces, acá lo que aparece es que es al revés. No se trata de que los países buscan deuda, sino que hubo toda una presión tendiente a que los distintos países se endeudaran para posibilitar el circuito de multiplicación de estos capitales que obviamente adquirieron un enorme peso geopolítico. Lo mismo sucedió cuando el sistema bancario estadounidense, financiero estadounidense, antes de la crisis del 2008-2009, comenzó a otorgar hipotecas y después a titularizarlas y emitir títulos que generaron una enorme masa de activos financieros. Esa enorme masa de activos financieros intenta colocarse. Por lo tanto, podemos mirar también la deuda externa como, del otro lado, como naciones más débiles que son de alguna manera compelidas, impulsadas a endeudarse, sobre todo en sus estados, como parte del circuito que manejan estos capitales. Obviamente que esto se consolidó cuando Estados Unidos comenzó a ver discutida su hegemonía productiva por China y recurrió los sucesivos gobiernos, las sucesivas administraciones de Estados Unidos comenzaron a apoyarse en los capitales financieros estadounidenses, en los grandes bancos de inversión, para reconfigurar su rol hegemónico, no ya tanto desde lo productivo, sino desde lo financiero. De ahí la intervención directa en Estados Unidos en los manejos de endeudamiento externo de los distintos estados. Ahora, la última parte, ¿cuál es? La bicicleta financiera, es decir,
así como estos flujos buscan multiplicarse, no tienen interés en ser aplicados en ningún tipo de actividad productiva, permanecen al margen de los circuitos productivos, entonces lo que hacen es generar esta bicicleta, como se llama normalmente, donde ingresan como préstamos, se convierten en pesos, obtienen tasas de interés y vuelven a salir en dólares. Cuando lo que sucede siempre es que estos ciclos terminan eclosionando. Cuando en un determinado momento los movimientos de capitales consideran que no hay garantías en que se pueda seguir multiplicando esta forma de obtención de ganancias, entonces comienzan a retirarse, se producen las fugas de capitales, las devaluaciones, y todas estas ganancias se refugian en guaridas, en gran medida se refugian en guaridas fiscales. La última idea que transmite Calcaño, y que es muy precisa también, presenta un cuadro de deuda pública y privada argentina desde el 75 al 2015, muy claro, muy sencillo. Les recomiendo que lo miren para tener una idea del peso del endeudamiento externo, y señala, digamos, el cierre de esta eclosión que mencionábamos recién, que es que en esta instancia, cuando el ciclo de multiplicación de las ganancias financieras a través del mecanismo del endeudamiento comienza de alguna forma a agotarse, son los bancos centrales los que tienen que estatizar gran parte de la deuda privada. ¿De qué manera? Haciéndose cargo, como en Estados Unidos, por ejemplo, haciéndose cargo de responsabilidades de los bancos privados. Entonces, cerramos este video con la idea de que, en realidad, cuando nosotros decimos deuda pública externa, pareciera que dijéramos el Estado se endeuda para gastar. En realidad lo que estamos diciendo es que puede suceder en parte otra cosa, que es que los capitales obligan al Estado a endeudarse para respaldar a los bancos en los momentos que su circuito de realización de ganancias se agota y se produce la crisis.